tal? Muy buen día para todos. 5:03 de la mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de levantarnos en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Padre bueno, te damos gracias por darnos ese privilegio de abrir los ojos, podernos levantar, Señor. Y te damos gracias porque es un privilegio la vida, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo que tú permites. Gracias por cada persona que en este momento está allí del otro lado, Señor, esperando la lectura de una porción de la Escritura, Señor, y te damos honra y gloria por ello, Señor. Por eso en esta mañana te damos la honra, te damos la gloria y te damos todo el honor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y gracias por los que están allí, Señor. Amén y amén. Bueno, eh, hoy quiero tratar el tema: la opresión hace entontecer. Escucha muy bien: la opresión hace entontecer. Y para ello yo quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Abre tu Biblia allí, verso 7. Eclesiastés, capítulo 7, verso 7. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Y dice la Escritura, dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Vuelvo a leerlo. Dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Cuando nosotros hablamos de opresión, tiene que ver con un sofocar, con un ejercer cierta presión, cierto presionar. Y la opresión puede venir a una persona de diferentes formas. Y eso es lo que yo quiero tratar en esta mañana. Pero quiero que miremos lo primero en este verso, es que comienza con una afirmación. Dice: ciertamente, ciertamente. Esta es una afirmación. Eh, y luego ahí sí dice: la opresión hace entontecer. ¿Y a quién hace entontecer? Aquí dice claramente: al sabio, al sabio. ¿De qué formas podemos nosotros ser presionados, oprimidos? ¿De qué manera? Bueno, ahí la opresión eh, social, hay la opresión por una autoridad, hay la opresión económica, hay la opresión política, ¿cierto? Esa extorsión política, y hay la opresión, eh, si nos vamos más personalizado, podemos encontrar la opresión incluso por un familiar, ¿cierto? Por su cónyuge, por sus padres. Y hay varias formas de ser oprimido. Pero hoy quiero enfocarme un poco en lo que es la opresión espiritual, ¿sí? Hay una opresión también que es demoníaca. Y hay personas que dicen, se levantan y dicen eh, que sienten como un punzón, digámoslo de esta manera, ¿cierto? Que sienten como si alguien estuviese apretándole en el pecho. No sé si ustedes han escuchado a estas personas que dicen que a veces sienten eh, cuando están durmiendo como esa opresión, algo que les aprieta en el pecho, ¿cierto? Y ahora yo quiero que entendamos que, y, y es importante entender eso que les voy a decir, y es que un cristiano de verdad, un genuino eh, cristiano, una persona que en verdad ha nacido de Dios, no puede ser poseído por un demonio. Es importante que entendamos esto.
Vuelvo y lo repito, un cristiano verdadero no puede ser poseído por un demonio. Satanás y sus demonios son enemigos externos para el cristiano. Y aclaro muy bien esto, y es para el que está en Cristo. Porque sí existe la posesión demoníaca, pero es para aquellos que no están en Cristo. Así que un verdadero creyente no está poseído, no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios son enemigos, pero enemigos externos. Los cristianos estamos constantemente en una guerra espiritual, una lucha interna con el pecado. Esa es una batalla constante la que tiene el cristiano. Eh, y también estamos en guerra contra las fuerzas de Satanás. Y esa es la razón por la cual la Biblia nos habla en el libro de Efesios capítulo 6 acerca de que debemos vestirnos de una armadura o con la armadura. Por eso nos llama a esto, a vestirnos con esa armadura que es la armadura de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 la escritura dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice: resistidlo, firmes en la fe. Den cuenta que dice firmes en la fe. Así que esta es una porción de la escritura que también es para aquel que está en Cristo. Así que, hermanos, los ataques, la opresión satánica son externos. Es decir, es por fuera. Como si tú has leído la escritura, encuentras el caso de Job. Fue un ataque externo lo que hubo allí. Si leemos en el Nuevo Testamento el caso de Pablo con el aguijón en la carne, fue una opresión también externa, externa. Incluso el mismo apóstol Pablo lo llamó un mensajero de Satanás. Y cuando hablamos de un mensajero de Satanás, seguramente se está refiriendo a un demonio, un mensajero del diablo. Así que cristiano genuino no es poseído, pero sí puede ser oprimido, porque diario estamos siendo seguramente atacados por esta fuerza satánica, ¿cierto? Por el pecado estamos siendo oprimidos. Ahora, miremos por un momento desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y es esa opresión por causa de tantos problemas que logran, como lo dice aquí la escritura, logran entontecer aún a aquella persona que es sabia, como lo dice aquí. No está hablando de cualquier persona, sino está hablando que hace entontecer al sabio. Si se dan cuenta de que este 7:7 estamos leyendo, dice que la opresión hace entontecer. Ahora, analicemos un poco esta palabra entontecer. Entontecer viene de tonto, ¿cierto? La palabra tonto. ¿Y qué es un tonto? Y seguramente tú allí estás respondiendo: bueno, un tonto es una persona que tiene poco entendimiento. Es cierto, eso es un tonto.
En otras palabras, seguramente que a tu mente se te viene la palabra bobo, ¿cierto? Cuando uno dice ese es un tonto, es como si estuviese diciendo varias palabras de este es un bobo, este es un necio, es un estúpido, es un insensato, ¿cierto? O es un retrasado, o un loco, ¿sí? Incluso en otras versiones de la escritura dice que la opresión hace enloquecer, enloquecer al sabio. Ahora, cuando la escritura, eh, por ejemplo, hablando del adulterio, dice ahí en Proverbios capítulo 6, verso 32, dice, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. En otras palabras, es como si estuviera diciendo, este es un bobo, es un bruto, ¿sí? Es un tonto, ha caído en las garras de aquella mujer. Eh, es un necio, lo está diciendo aquí. Y hermanos, no es así que a veces hay personas que están tan oprimidas por los problemas, por la situación adversa que están viviendo en el momento, por esa lucha económica, eh, y siente que está siendo oprimido por quizá el dueño de aquella casa que le está cobrando el arriendo y ya se siente en opresión esta persona, como que es ese punzón del cual estamos hablando, ¿cierto? Hay eh, cierta presión en su vida y están como aquellas ollas, precisamente ollas a presión, ¿cierto? Que están que explotan y que necesitan sacar todo lo que hay adentro, porque quizá hay heridas, hay luchas, hay tantas cosas allí en la parte de adentro de su ser que, que hace que se sienta oprimido, que hace que se sienta quizá deprimido también, que hace que venga esa amargura interna en el alma, ¿cierto? Y así hay muchas personas con ese tipo de opresión, con ese tipo de carga. Y una persona así, seguramente usted ha visto por las calles una persona con estas características, con las características de un tonto, con las características de un loco, ¿cierto? Con una característica de una persona sin entendimiento. Y esta persona va por la calle y está, como lo llamamos aquí los colombianos, esta persona está ida, ¿cierto? Sí, no sé si ustedes han visto esto. Y como que decimos, esta persona no está en sus cabales, ¿cierto? No está en su sano juicio. ¿Por qué? Porque anda oprimido, anda en opresión. Esa lucha, ese problema, esa situación tan difícil que en este momento está viviendo, quizá está ejerciendo esa cierta presión en su vida que quizá no le deja dormir tranquilo, que no le deja estar en paz. Y a esa opresión es a la cual yo me estoy refiriendo. Y entonces esta persona va por la calle con estas características y quizá ve de frente a una persona que es conocida y la mira, pero sigue derecho. Y después aquella persona eh,
le dice, en otra ocasión le dice, mira qué día eh, tú venías, me miraste y no me saludaste. Claro, porque esa opresión te hace entontecer, donde ya ni ve o mira a las personas, pero está tan ido porque está enfocado en su problema, está enfocado en su situación, está enfocado en su lucha interna, está enfocado en lo que está viviendo, que hace que, aunque miró a aquella persona, la vio de frente, su mente está en otro lado. Está, como alguien diría, su mente la tiene en Plutón, su mente la tiene en otro mundo, en otro mundo. Y así encontramos un sinnúmero de personas. Es lo mismo que sucede en el trabajo, ¿cierto? En la oficina, cuando alguien le está llamando y no responde hasta que le llaman varias veces porque tiene su mente en otro lado. Está oprimido por esa situación difícil, está oprimido por ese problema, está oprimido por esa lucha que está viviendo, está siendo oprimido por el cónyuge quizá, ¿cierto? Está siendo oprimido por otras personas, Señor, otras personas, señores, quizá que están alrededor, mujeres que están alrededor y que le están haciendo presión por algo, por algo. Y esto, hermanos y amigo que me escuchas y me ves, esto es lo que logra hacer la opresión. Pero quiero decirles que hay una buena noticia para aquel que está oprimido. Ahí en el libro de Lucas capítulo 4, si tienes la Biblia, abre ahí tu Biblia, papel y lápiz. Y Lucas capítulo 4 es un texto que me gusta mucho, porque allí encontramos la solución para aquella persona que está oprimida. Y dice, la escritura dice en Lucas 4, verso 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras del mismo Cristo. Jesús abre la escritura, está en la sinagoga y lee una porción de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero mira lo que dice esta parte, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, el Señor Jesucristo vino a cumplir todas estas cosas. Y quiero decirte que mayor opresión que la opresión del pecado, el ser presionado y oprimido por Satanás, porque es esclavo del diablo, es esclavo de Satanás. Esa es una opresión, mis queridos, terrible en una persona. Ser oprimido por Satanás porque está siendo hijo de Satanás.
porque Satanás, como lo dice la escritura, se ha convertido en su padre. Es una persona que es esclava del diablo. Y aquí dice que el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. Y tú que no estás en Cristo, tú que me estás viendo y no estás en Cristo, quiero decirte que esa opresión que tú llevas es una opresión por el mismo Satanás. Porque si tú no estás en Cristo, como te digo, es, no hay término medio. Si no estás en Cristo, estás en el otro bando. Estás sin Cristo y esto es estar en Satanás. Y parece como que duro, ¿cierto? Esto que estoy diciendo, como que tú dices, ¿cómo me va a decir que soy hijo del diablo o que estoy eh, siendo oprimido por Satanás? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues eso es lo que la escritura realmente nos muestra. Y si nosotros leemos el libro de San Juan, capítulo 8, yo quiero que lo abras ahí donde estás. San Juan capítulo 8, el Señor le está hablando a un grupo de personas que creen que son hijos de Abraham, como lo dicen ellos. Es decir, que a su vez son también hijos de Dios. Y el Señor les quita una gran venda de sus ojos, mostrándoles que no es así como ellos dicen. Y mira lo que les dice en San Juan 8, verso 42 en adelante, dice, Jesús les dijo a estas personas, les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y mira lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo a estas personas, que vuelvo y repito, que creen que son de Dios, pero no son de Dios. Y es que así encontramos un montón de personas que creen que están en Dios, que son de Dios, que son cristianos, pero la realidad es otra, no son de Dios, aunque piensen que son de Dios. Y dice en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice en cuenta que esa es una palabra bastante dura. Y si tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. Eso es lo que les está diciendo aquí a ellos. A unas personas que pensaban, a unas personas que creían, que estaban en Dios, que eran del bando de Dios, pero la realidad es que no es así y el Señor Jesús les está quitando esa venda y quizás se sintieron mal que les diga esto, pero esa es la realidad y esa es la verdad y la verdad duele. Y si tú no estás en Cristo, si tú no estás en Dios, estás fuera de Dios. Y Lucas dice que hay alguien que te puede quitar esa opresión, que hay alguien que te puede hacer libre de esa opresión. ¿Y quién es esa persona que te puede hacer libre de esa opresión? Bueno, la escritura ya lo leímos ahí en Lucas 4, dice que Él
ha venido a libertar a los oprimidos. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos amó tanto que el Señor lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú que estás siendo oprimido por Satanás, tú que estás siendo esclavo de Satanás y el pecado te está gobernando, bueno, hoy deja que el Señor te haga libre. ¿Qué necesitas? Necesitas volverte a Dios. Necesitas arrepentirte de corazón. Y seguramente Dios te pase de muerte a vida, porque eso es lo que tú necesitas. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Esto se lo dice a unas personas que estaban siendo oprimidas por Satanás. El apóstol Pablo a Efesios, que ya fueron salvos por la gracia, el Señor les dice estas palabras. Les dice, Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, esa es la característica de una persona que está oprimida, que está muerta en sus delitos y pecados. Y el verso 2 les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se cuenta que cuando una persona está en desobediencia a la palabra de Dios, cuando una persona no está en Cristo, es esclava. ¿De quién? Aquí lo dice claramente. Está oprimida. ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en estos hijos de desobediencia. Por eso dice aquí que están muertos en sus delitos y pecados. Y en el verso 3 mira lo que dice, porque aquí está mostrando la condición que ahora están ellos y la que antes estaban viviendo. El verso 3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mira lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, verso 4, les dije que les iba a dar la solución para aquellos que están oprimidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, escucha muy bien, aquí que es claro la escritura cuando dice por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí encontramos las dos condiciones del ser humano: sin Dios, sin Cristo,
oprimido, esclavo del pecado, esclavo del príncipe de la potestad del aire que es Satanás, pero también encontramos eh, la condición de una persona que ahora está en Cristo. Y aquí lo vimos. Y esa persona que ahora está en Cristo es aquella que ha sido salva. Salvos por gracia. Varón, mujer que me estás viendo, que no tienes a Cristo, hoy es el día. No es casualidad que estés viendo este mensaje. Tú puedes pasar de esa opresión satánica. Tú puedes pasar de muerte a vida. Solamente necesitamos algo. Entender que Dios en su infinita misericordia envió a su único Hijo a pagar por tus pecados, por mi pecado. ¿A precio de qué? A precio de sangre. ¿En dónde? Allí en la cruz. Debes entender esto. Pero no solamente entender, debes creer que Cristo fue a esa cruz para hacerte libre de esa opresión. Para que no sigas, no continúes siendo como lo dice la Escritura, quizá un tonto, pero más que un tonto, más que un simple loco, es una persona que quizá está siendo gobernada por demonios. Y como les dije, aunque suene difícil, suene duro, pero mis queridos amigos que me ven, es lo que nos dice la Escritura. Quizá hoy Dios quiera salvar tu vida y por esa razón estás viendo este mensaje. Quizá el Señor te está haciendo un llamado al arrepentimiento, a entregar tu vida a Cristo, a creer en Cristo. Y seguramente de aquí en adelante las cosas sean diferentes porque ya no vas a ser oprimido por el enemigo. Porque recuerda muy bien, la opresión hace entontecer. Y esta porción de la Escritura lo dice entontecer al sabio. Si eso es al sabio, ¿qué más puede entontecer a cualquier persona? A cualquier persona. Amados hermanos, ánimo. No permitas que esa opresión también externa te oprima. Entrégate al Señor. Descansa en Dios. Y Él tomará tu carga. Padre bueno, te doy gracias por esta palabra. Y oro por cada persona que está allí del otro lado, Señor, que está pasando quizá esa opresión, esa situación difícil, está siendo oprimido externamente, quizá otros están siendo oprimidos internamente. Señor, te ruego que tú te glorifiques, te ruego que tú obres en cada persona que está allí, Señor, que está pasando necesidad y que esa necesidad le oprime, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que quizá alguien que haya escuchado el mensaje tuyo, Señor,
tú lo quieras pasar de muerte a vida, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor les proteja y que este día sea un día de mucha bendición. Un abrazo para todos.